formularios de pagos, plazos y sanciones por incumplimiento. Esto está relacionado al formulario de pago de contribuciones del tema anterior, que es el sistema integral de pensiones, administradoras de pensiones, las AFP. Si ustedes han leído el material, ahí estaba hablando sobre las administradoras de fondos de pensiones. Actualmente tenemos dos administradoras de pensiones, que sería BBA, Previsión, y AFP Futuro, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Ninguna. Las dos realizan la misma función, ¿ya? Las dos lo que hacen es administrar los fondos, todos los aportes. Aquí podemos ver los aportes solidarios, los aportes laborales, ¿no? Los aportes laborales sería el 12.71%. Si ustedes suman todos estos aportes, suman 12.71% más el aporte nacional solidario, dependiendo cuando el total ganado es mayor a los 13.000 bolivianos, ¿ya? Entonces, 1% si es mayor a 13.000, y 5% el monto que sobrepasa los 25.000, y 10% el monto que sobrepasa los 35.000, ¿ya? Entonces, las administradoras de fondos de pensiones se encargan de administrar el total de los aportes, que sería el 19,42%. Esto incluye los aportes patronales y los aportes laborales, ¿ya? Entonces, ellos se encargan de administrar tanto BBA Previsión como AFP Futuro, se encargan de administrar este dinero, ¿ya? Este es el formulario de pago de contribuciones al Sistema Integral de Pensiones. Al igual, tanto Previsión como AFP Futuro es similar el formulario, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí vemos, por un lado vemos los aportes al Sistema Integral de Pensiones, 13.72, o sea, estamos aquí hablando de este 19.42%. Aquí se lo distribuye en tres partes, ¿ya? En tres partes. Entonces, aquí está el aporte, 2% del aporte patronal de vivienda. Aquí se encuentra el 3% del aporte, a ver, el aporte solidario, a ver, 3%, sí, 3% del aporte patronal solidario y el 5% del aporte laboral solidario del asegurado. ¿Se ve la presentación? ¿Se puede ver los números? Yo lo veo un poquito borroso, no sé si se ve bien ahí. ¿Se aprecia? Un poquito borroso. Sí, ¿no? Aquí es 3%, ¿no? El aporte patronal solidario y el aporte laboral solidario del asegurado. 0,5%. Perdón, 0,50. Claro, 0,5%. Entonces, estos dos aportes solidarios, tanto patronal como laboral, están figurando en este cuadrito, ¿ya? Entonces, 3 y 0,5% del total del ganado. Aquí el 2%, que sería, ¿dónde está el 2%? A ver, aquí, aporte patronal pro vivienda. Y aquí este 13.92% corresponde al 10% de la cotización mensual laboral, el aporte laboral, el 1.71%, ¿ya? La comisión 0.5%, ¿ya? Todo eso corresponde más el, ratito, 12 puntos, 13.92. Más el 1% también del patronal, o sea,
la comisión, el aporte por riesgo común laboral y riesgo profesional de aporte patronal, más la cotización mensual, el 10%. Entonces, todo esto, desde el 10% hasta el 0,5%, suma los 13,92%. Entonces, eso va aquí en el primer cuadro. A ver, veámoslos aquí de una manera un poquito más detallada. Aquí está el formulario eh, a detalle. Por ejemplo, acá dice periodo de cotización, año 2016, mes marzo. Número de hojas adjunta, 1. Fecha de pago, 27/04/2016. Número de asegurados reportados, 1. Entonces, todo esto es lo que corresponde llenar en el formulario de pago de contribuciones al Sistema Integral de Pensiones. Aquí miren, si ustedes ven acá abajito, está la planilla de contribuciones. En la planilla de contribuciones están todos eh, los datos del trabajador, los datos del total ganado. Aquí pueden ver aquí en el número 26, no sé si se puede apreciar, la columna 26, está el total ganado, ¿ya? Total ganado, aquí también dice total ganado en bolivianos y total ganado, aquí dice fondo vivienda, sistema integral de pensiones y fondo solidario. O sea, todos los datos que nosotros tenemos aquí en estos cuadritos, todos estos datos se los saca de aquí, ¿no? O sea, aquí figuraría toda la planilla de contribución. A ver, no sé si me están entendiendo. A ver, aquí está. Ya. A ver, si se fijan aquí en las columnas, veamos de acá. Ya, aquí está la explicación de cada uno de las filas que figuran en cada cuadrito. Por ejemplo, en la primera dice número 28. ¿A qué se refiere la columna o la... No, es la 29, creo que. No lo puedo ver bien. En la primera dice sumatoria. En la fila 29 se debe consignar la sumatoria del total ganado del dependiente. El total ganado del dependiente. ¿Qué significa ahí? El total ganado de la planilla de sueldos. Aquí vemos la planilla de sueldos, total ganado, ¿no? Total ganado de la planilla de sueldos y salarios. Entonces, este monto, bueno, esta es otra planilla, ¿ya? Y aquí, esta es la otra planilla de aportes patronales. Entonces, el total ganado de la planilla de sueldos y salarios, eso se tiene que pasar aquí para sacar el cálculo. Aquí tiene que estar el total. Entonces, total ganado, de aquí nosotros ya tenemos que hacer los cálculos respectivos de acuerdo a lo que sí corresponde en cada fila, ¿no? En cada fila. Entonces, si vemos en la fila, si nos vamos a la primera fila de cada uno de los cuadritos, siempre va a decir el total ganado, ¿no? El total ganado, siempre el total ganado. Entonces, el total ganado en este caso es 22.000, perdón, 2.244. Entonces sobre esa base se va a hacer los respectivos cálculos, ¿no? Y aquí le va explicando lo que hay que hacer para cada fila, si corresponde, ¿no? Si corresponde. Por ejemplo, aquí lo que les estaba indicando hace un momento, el 13,92% que estaría en esta fila es el único que tiene
un cálculo. Si ustedes multiplican 2.244.80 multiplicado por el 13.92%, que ya les expliqué de dónde sale ese monto, ese porcentaje, entonces les va a salir 312.48, ¿ya? Lo mismo acá. Este total ganado, 2.244.80 multiplicado por el 2%, que es el aporte patronal pro vivienda, le va a salir 44.90, ¿ya? Y si ven ahí abajito, si lo pueden ver, dice interés por mora, interés incremental, ¿no? Entonces, cuando uno presenta las planillas fuera del plazo, que lo vamos a ver más adelante sobre ese aspecto, entonces la empresa va a tener que también proceder primero a cotizar por los días de mora, ¿no? Y colocar ahí los montos respectivos por los días de atraso, ¿no? Entonces ahí se tiene también que llenar los intereses, ya sea por mora, ¿no? Interés por mora, interés incremental, ¿no? Entonces, de esa forma hay que llenar el formulario de pagos, ¿no? Entonces, aquí vemos también, a ver, más adelante, el aporte patronal para vivienda, también aquí les indica cómo se calcula. Por ejemplo, para el cuadrito aporte patronal para vivienda, que sería el del medio, sería este de aquí, el aporte patronal para vivienda. Aquí nos indica cómo tenemos que proceder para su cálculo, ¿no? Para su llenado. Entonces aquí dice en la fila 41 debe escribirse la sumatoria de las, que dice en la fila 38, 39 y 40, aporte patronal para vivienda, 2%. En la fila 42, sumatorio total ganado de cada asegurado registrado en la planilla sumatoria de la columna 26. Bueno, hay que verlo así detalladamente, ¿no? Cosa que para hacerlo ahorita vamos a ver una parte práctica, pero vamos a ver lo más importante solamente, ¿ya? Vamos a ver ahorita. Formulario de pago de contribuciones de fondo solidario. Ya. El, el pago de contribuciones del contribuciones de fondo solidario se lo hace en otro formulario. eh, o sea, me refiero a ese 1%, a esos diferentes montos que calculamos cuando los salarios exceden o son mayores a 13.000 bolivianos. Ese porcentaje, ¿no? Que es mayor a 13.000, mayor a 25.000, mayor a 35.000, esos montos, esas contribuciones, se lo hace en otro formulario aparte. Y aquí dice formulario de pago de contribuciones Fondo Solidario. Entonces, en este formulario se declara justamente para esos montos, ¿no? Que, que serían, llamémoslo, montos o aportes adicionales, ¿no? Dependiendo si los trabajadores exceden ese monto, ¿no? De 13.000, mayor a 13.000 bolivianos. Entonces, aquí dice, mire, si ustedes pueden verlo ahí, no sé si lo pueden apreciar, ahí dice aporte nacional solidario 1%. Entonces ahí está el 1% sobre la diferencia, ¿no? Sería entonces, por ejemplo, acá dice total ganado menos 13.000. Entonces, este monto de aquí es mayor a 13.000, entonces la diferencia son 6.975. Entonces, a este se aplicó el 1%. ¿Cuánto sería el 1%? 69.76. Entonces, aquí también dice en la siguiente columna o en la siguiente fila, dice aporte solidario 5%, ¿no?
Entonces dice suma 27 por el 5%. Entonces sería entonces la siguiente fila. Pero aquí tenemos 0, ¿no? ¿Por qué? Porque este monto, el total ganado, no sobrepasó los 25.000 bolivianos. Entonces no se puede aplicar, ¿no? No sé si me están entendiendo. ¿Alguna pregunta ahí, tal vez? ¿Me están comprendiendo? Eh, Zeneida, ¿me está entendiendo? Sergio, Vanessa, ¿se Lo estoy entiende? escuchando, le dice. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí le ¿Sí? hice. Sí, le dicen. Ya. Entonces, entonces para el pago de las de contribuciones del fondo, digo, del aporte solidario, que son mayores a 13.000, se hace la declaración en otro formulario, ¿no? Otro formulario de pago, ¿no? Es aparte. Entonces ahí pueden ver. Y aquí les está indicando cada columna, ¿no? Cómo se procede. Ya. Ahora, en cuanto a los plazos, todos los empleadores, dice, están obligados de presentar mensualmente planillas de sueldo y salarios en piezas originales de todo su personal dependiente, lo mismo que deben estar debidamente firmados por los trabajadores o entregar boletas de pago y o listado de depósitos bancarios sellado por el banco, sello y firma por su representante legal y o propietario o autoridad ejecutiva de acuerdo al artículo 59 y 63 del decreto 3214 de 24 de diciembre de 1975. Para el pago de las cotizaciones patronales y en cumplimiento con las recomendaciones de la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Seguros de Salud. Entonces, esta normativa se aplica al sistema integral de pensiones, ¿ya? Que es o sea, es una obligación, ¿no? Que todo, en este caso, toda empresa que tenga personal y que estén registrados en la administradora de fondos de pensiones están obligados a presentar sus planillas mensualmente, ¿no? Están obligados. Adjuntando, o sea, presentan este formulario de pago y ese formulario de pago tiene que estar adjunto a sus planillas, ¿no? A sus planillas de sueldo, como un respaldo de ese formulario de pago, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las sanciones? ¿Cuáles serían las sanciones? Y bueno, en cuanto a los plazos, tienen que presentar regularmente, mensualmente, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían en cuanto a las sanciones? Según el decreto supremo, en los artículos 64, 65, 66 y 67, el artículo 64 dice, cuando el empleador no cumpla con las disposiciones de los artículos anteriores o no exhiba las planillas directas o sea, no muestre las planillas directas de salario, la entidad gestora, en este caso la entidad gestora se refiere a la administradora de fondos de pensiones, ya sea AFP Futuro o sea BBA Previsión, está facultada para proceder a la tasación de oficio, determinando la cuantía de las cotizaciones patronales y laborales devengadas para su cobro inmediato. Entonces, ¿qué significa? Si yo como empresa no pago, ¿no? No pago esos aportes patronales ni los aportes laborales, ¿no? Que como empresa estoy actuando como agente de retención, ¿no? Estoy reteniendo esos aportes de los trabajadores. Entonces, según la normativa me dice que tengo que sí o sí como empresa cancelar tanto los aportes como las retenciones, ¿no? De los trabajadores. Entonces, si yo no pago, la entidad gestora, si yo, por ejemplo, todo mi personal está registrado en previsión, entonces, previsión se va a comunicar con mi empresa y va a proceder a hacer la tasación de oficio, como dice acá, ¿no? Tasación de oficio. Entonces, va a proceder, bueno, a realizar las cotizaciones, porque como
Si no he pagado en el tiempo determinado, entonces ellos van a ya empezar a calcular los intereses por mora, ¿no? Van a proceder a calcular intereses por no haber presentado, por no haber cancelado las contribuciones, ¿no? El cobro, dice el artículo 65, dice, el cobro de las cotizaciones patronales y laborales por parte de la entidad gestora es imprescriptible. ¿Qué significa que es imprescriptible? Que no se puede anular, ¿no? O sea que sí o sí esa obligación se tiene que efectuar, ¿no? Ese pago de la obligación. Por tratarse de contribuciones que en contrapartida generan prestaciones. ¿Qué significa prestación? Es una obligación, ¿ya? Es una obligación. Porque al momento de que eh, la empresa tiene personal registrado en el sistema integrado de pensiones, ya existe un contrato, ¿no? Existe un contrato, existe una obligación. Artículo 66. Las cotizaciones no depositadas en los plazos fijados por ley serán cobrados con los recargos siguientes. El interés equivalente al 12% anual y en proporción por los días de vengado. Eso sería el interés que se aplica. Multa equivalente al 10% mensual sobre el total de los aportes y en proporción por los días de vengado. Multa, esto ya es una multa por el no pago, digamos, ¿no? Mensual. Entonces, el interés va a ser del 10% mensual. Esa es una multa, aparte del interés. Excepcionalmente, las entidades gestoras facilitarán el pago de los aportes en mora mediante convenio con un plazo de amortización que no exceda los 5 años y el interés del 1% mensual sobre los saldos insolutos. ¿Eso qué significa? Que las entidades gestoras, a modo de facilitarle, digamos, en este caso al deudor, a la empresa que no haya realizado los pagos, se hace un plan de pagos, ¿no? Un plan de pago donde ese plan de pago no puede ser mayor a 5 años, ¿no? ¿Ya? Por eso yo debo 100.000 bolivianos de aporte. Entonces esos 100.000 bolivianos tengo que sí o sí pagarlo en 5 años, ¿no? En 5 años tengo que terminar de pagar ese aporte que está pendiente de pago. Y el interés del 1% mensual sobre los saldos insolutos. ¿A qué se refiere eso? Que se aplica un interés al saldo restante de lo que yo vaya amortizando como empresa, digo, ¿no? Entonces, si yo ya he pagado una parte, entonces ese interés se va a cargar al saldo restante, el 1%. Artículo 67. Los aportes en mora serán cobrados mediante el procedimiento coactivo establecido por el Código de Seguridad Social y su reglamento y el artículo 32 de la Ley 10.173 del 28 de marzo de 1972. En caso de no realizarse los pagos, se llega a remate de los bienes embargados o connotación preventiva. Los cobros adeudados al sistema integral de pensiones no prescriben, o sea, no se borran con el tiempo, ¿ya? No pagar los aportes al sistema integral de pensiones de los asegurados está tipificado por la ley boliviana como apropiación indebida de bienes, quedando expuestos a acciones penales. Las sanciones son la privación de libertad de 5 a 10 años. Entonces, cuando ustedes como trabajadores tienen el derecho, eh, los que están tal vez trabajando en una empresa, ustedes tienen el derecho de constatar de que todos sus aportes estén figurando en su cuenta, ¿no? En su cuenta individual de aportes. Entonces, ¿por qué? Porque esto eh, está en la ley, ¿no? En la ley señala de que la empresa está obligada a realizar esos pagos, ¿no?
Luego dice, según el artículo 116, la gestora pública de seguridad social deberá efectuar el cobro de los montos adeudados por concepto de contribuciones al aporte individual, aporte nacional solidario, interés por mora, interés incremental y recargos que corresponda a través de la gestión administrativa del proceso coactivo y o penal. Entonces, eso sería en cuanto al avance de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Se- ¿Está claro? Diego, Sí, yo tengo una pregunta. a ver, lo escucho. Este, ¿cuál es el tiempo límite que tiene o sea, ¿cómo le puedo decir? ¿Cuánto No. tiempo puede endeudarse la empresa para pagar al sistema integral de pensiones? Actualmente ahorita no Antes de que... tengo, ya, actualmente, bueno, cuando yo estaba trabajando en la empresa, ahorita no estoy autorizado ahorita, pero cuando estaba máximo es el mes, o sea, por decir, eh, tengo que pagar, por decir, del mes anterior. Entonces tengo plazo hasta el 30, ¿no? Hasta que se acabe el mes. Pasa ese mes, ya no, ya estoy fuera de plazo, ¿no? Eh, no sé si está ahorita vigente todavía ese tipo de plazo, puede ser que se haya modificado, pero era un mes, o sea, por decir, tengo que pagar ¿qué mes estamos en septiembre? Entonces, para pagar de agosto tendría plazo todo el mes de septiembre, ¿no? Para hacer el pago. Eh, Ah, eso sería. gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Listen, ¿la va a subir el video Sí, a Classroom? sí. A Pasa ver, que yo no Nati. escuché desde el principio. Ya, sí, se está grabando, sí. Y sobre eso, semana, licenciado. Ya. Sí, está todo, la clase está grabándose. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, veamos acá en una planilla. Voy a compartirles una planilla. Se va a Dice, acabar. ¿Sí? ¿Le esto escucho? ahora se lo presenta esto se lo presenta de manera, Mensual. eh, sí, pero en forma digital, creo que Sí, también se presenta en forma digital. A ver, un ratito. Se presenta también en forma digital, ahorita no lo tengo esa partecita, pero se presenta también en forma digital. Si me olvidé de incluir eso. Inclusive ahorita les voy a compartir un archivo para que ustedes lo vean. Este, la parte del aporte solidario. A ver, vamos a ver ahorita eso. Vamos a ver eso. Autorización, creo que es este de acá. No es este. Enseguida le voy a mostrar. Ya, aquí está. Le voy a compartir este archivo. Aquí está internet. Creo que es este. Ya. Aquí, por ejemplo, de AFP Futuro, dice Manual de Usuario Sistema de Recaudación Electrónica. Entonces, aquí nos indica los pasos para realizar la declaración y también les da la opción para poder realizar el pago, ¿no?
Entonces aquí indica los pasos. Esta interfaz presenta la descripción específica indicando que a través de este se puede realizar el pago de la declaración en el servicio de Banco de Crédito de Bolivia, denominado CrediWets, o en el servicio de Banco Ganadero, denominado Gananet, ¿ya? Y solo las opciones B de 2 Fondo Solidario Online, ¿no? Entonces aquí les da dice Fondo Solidario Online, ¿no? Permite completar los totales ganados en el Fondo Solidario, en el formulario online para la declaración de aportes de Fondo Solidario para personas cuyos ingresos superen los 13.000 bolivianos y pagarlo en cualquier entidad financiera recaudadora habilitada, ¿no? Entonces, aquí, de manera electrónica, pueden hacer la declaración, ¿no? Pueden hacer la declaración del formulario de pago de contribuciones. Entonces, ahí ya le está dando los pasos. Dice formulario del Fondo Solidario. Entonces, tal como ¿cómo se llama? Como se llena el formulario físico, y de igual manera lo pueden hacer en la parte virtualmente, ¿o no? Virtualmente. Actualmente no tengo bien claro si se tiene que hacer la declaración por vía electrónica. En el tiempo que estaba, se podría hacer todo de manera manual. O sea, hay unos formularios manuales que son tamaño extraoficio, donde ustedes tienen que realizar el llenado manualmente. Pero aquí, como vemos, se puede hacer también de manera electrónica, ¿no? Se puede hacer mediante un sistema, ¿no? Entonces, con este sistema, de igual manera, eh, hay, para poder hacerlo de manera virtual, el envío de las planillas o ¿cómo se llama? El formulario de pago de contribuciones de manera virtual, ¿no? Se lo puede hacer también. Entonces aquí indica todos los pasos, ¿no? Para poder llenar, ¿no? Entonces es larguito, sí, el manual, es larguito. Aquí lo van a ver. Ahí le indica todos los pasos, ¿no? Ya. Veamos ahorita esta planilla. Este es un modelo para el llenado del formulario de pago. Aquí, por ejemplo, vemos, el aporte de AFP Futuro y AFP Previsión. Aquí tenemos los nombres de los dependientes. A ver si se ve bien. Aquí, por ejemplo, AFP Futuro, número de carnet de identidad, el número, ¿cómo se llama? El NUA, el número único del aportante, no me acuerdo bien. Pero este es como